Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presencia. Cuando estuve conversando con Arturo, invitándole por qué no conversamos con los del centro sobre el tema de Venezuela, que es un tema recurrente en nuestras conversaciones. Y hablando, yo le decía, no, pues estarán invitando de un día para otro, estarán 2 o 3. Y cuando veo que la concurrencia es mayor, pues qué bueno y qué alegría y muchas gracias a todos, de verdad. Creo que yo les decía ahí en el correo, en la invitación, que Arturo trabajó en Venezuela, en Caracas, en el Centro Comillas. Es una especie de centro de reflexión y acción social durante un buen tiempo. Y luego, pues ahí tenía que estar al tanto, ir siguiendo todo el termómetro de la situación social y política del país. Luego fue provincial durante 7 años y luego rector de la Universidad del Táchira en San Cristóbal. Ahora el padre general, después de varios intentos, logró por fin llevárselo para Roma y lo va a encargar de la coordinación, animación de las casas internacionales que tienen los jesuitas en Roma. Una de ellas es la Universidad Gregoriana. Ustedes saben que eso es de la Iglesia y la llevamos los jesuitas. Otra es el Instituto Bíblico, por ejemplo, que tenemos los jesuitas. Es el Observatorio del Vaticano. Exactamente. El Pío Latino le corresponde a Gabriel Ignacio, que es el asistente para América Latina. De todas maneras, va a tener el trabajo de estar buscando a los provinciales que sean benévolos para que manden gente a esas casas internacionales, que no es fácil. Y queremos agradecerle pues a Arturo, que viniendo de Venezuela, ya destino Roma, haya querido pasar por acá. De verdad es que somos muy amigos y hay un afecto entrañable. Y queremos también agradecerle a Flor Alicia. Flor Alicia estuvo conmigo en el programa Por la Paz y después de trabajar varios años conmigo en el programa Por la Paz, yo le pedí que me acompañara durante el provincialato y ahí se ha quedado. O sea que ahora actualmente ella es la secretaria y asistente del provincial de los jesuitas en Colombia. Muchas gracias, Flor Alicia, por su presencia y de nuevo pues ustedes, de verdad qué bueno que estemos aquí y podamos escuchar a Arturo y sus reflexiones. Te dejo entonces, Arturo, a ti la palabra. Y quisiera tratar fundamentalmente 4 puntos, ojalá que me dé tiempo. Uno, que algunos aspectos del punto de partida, de dónde me ubico para hacer eso. Un segundo punto, que es tratar de caracterizar al régimen chavista, o sea, cómo se caracterizaría desde el punto de vista de la ciencia política, espero. Un tercer punto, que es, bueno, cómo se puede pasar, si es que se puede pasar, de la oposición a la creación de una alternativa, ojalá democrática. Y el último punto, que es un tema muy de fondo, que es el tema de la construcción de la legitimidad política y los falsos dilemas que se juegan en este momento, creo yo, en Venezuela. ¿Cuál es el punto de partida? Esto lo digo con cierta, a lo mejor a ustedes les parece exagerada, pero porque el contexto colombiano a lo mejor es todavía más radical en esto, pero en este momento yo siento que Venezuela es una sociedad herida y resentida. O sea, heridas que han producido resentimiento que han producido nuevas heridas y nuevos resentimientos, ¿no? Y eso es una herida que se va ahondando, no se va restañando, no se va curando. Esa herida, me refiero a heridas sociales y políticas, no a otro tipo de heridas que también puede haberlas y las hay. Y entonces esa situación de esa herida y esos resentimientos que existen en la sociedad venezolana cada vez más patentes, ponen en riesgo el espacio público, ponen en riesgo la política.
que creo yo que es el mayor riesgo que corre en este momento la sociedad venezolana, porque ustedes lo saben por experiencia de muchos años, cuando no hay espacio público, cuando no hay capacidad política de ponerse de acuerdo, de encontrar vías de solución a los conflictos, etcétera, ¿qué sucede? O sea, sucede la violencia, o digamos la guerra de alguna manera de expresión de lo que no es la política, pues, que es resolución de los conflictos por la vía de la fuerza. Entonces yo creo que la sociedad venezolana está en ese borde, o sea, corriendo ese enorme riesgo de que la política no sea el modo de resolver los conflictos, que son muchos, y de poder curar las heridas, sino que se vaya a otro. Otro elemento de esto que llamo punto de partida tiene que ver con la convicción también de que a partir del fallecimiento de Hugo Chávez se abre una nueva etapa en la política venezolana. O sea, el ciclo Chávez, el ciclo de la vida de Chávez, también es un ciclo de la vida política. Y que ese nuevo ciclo, pues no es que está perfectamente definido, pero no es lo mismo, ni siquiera el chavismo con Chávez al frente, Chávez vivo, que el chavismo después del fallecimiento de Chávez, siendo que es el mismo movimiento. O sea, y esa es en esta nueva etapa a la que me refiero, que se corre el mayor riesgo de una pérdida de la posibilidad de la política como modo de resolucionar conflictos. Y lo tercero tiene que ver con el punto de partida, eso que dije al principio, o sea, cómo tratamos de pasar de los prejuicios a la reflexión. No nosotros, no este grupo, sino la sociedad venezolana. O sea, cómo pasamos de los prejuicios a la reflexión que permita encontrar caminos. En este momento, cada quien está en su trinchera, la trinchera que construyen los propios prejuicios. Yo lo llamo prejuicios, a lo mejor son posiciones ideológicas, a lo mejor son sensibilidades, a lo mejor son parte de las heridas de las que estamos hablando, pero cómo se pasa de estar en la trinchera disparando desde ahí a una reflexión dentro de la trinchera, a una reflexión que permita dejar la trinchera atrás y buscar un lugar de encuentro, ¿no? Ese es como el punto de partida. Lo segundo que quería comentar tiene que ver con cómo caracterizar al régimen chavista. Esa pregunta desde el punto de vista político y politológico es muy importante, porque no es lo mismo enfrentarse a una dictadura que a un régimen democrático, que a una monarquía. O sea, caracterizar el régimen es una de las cosas más importantes y la más difícil en el caso venezolano, porque sobre todo partiendo de lo que decía antes, que existen muchos prejuicios ideológicos y que los adjetivos, se usan más adjetivos que intentos de calificación que tengan algún fundamento en la reflexión analítica. Bueno, en primer lugar, eso voy a explayarme un poco más, pero como se trata de una situación en la que más tarde, una situación en la que el origen del chavismo es la ausencia de legitimidad política y que 15 años de gobierno chavista no han logrado establecer las bases de una nueva legitimidad política, ni la del chavismo ni otra. Entonces, me refiero a este régimen como un sistema de dominación, o sea, no como un sistema de legítimo, para hacer esa distinción. O sea, una cosa es un sistema político que goza de la legitimidad que le permite una cierta estabilidad, y otra cosa es un régimen que existe porque domina. O sea, porque domina, porque tiene más fuerza. Más fuerza no solamente militar, sino más fuerza social, más fuerza la que sea. Y eso es la primera anotación que haría sobre el chavismo. O sea, que estamos enfrente de un sistema de dominación, no frente a un sistema político legítimo, que tiene legitimidad para funcionar tranquilamente. Eso que trae como consecuencia que entonces la lucha por el poder se convierte en la prioridad. O sea, la lucha por fortalecer el poder y la lucha por no perder poder, ¿no? Entonces, ese es el punto prioritario. Si pierdo el poder, ya no soy quien domina, ya no soy quien mantiene la dominación sobre nosotros. Entonces, eso también es una distorsión, porque eso la política está en una lucha por el poder y eso
suelo decir que es el poder desnudo. O sea, el poder, se supone que el poder se viste. En una democracia, el poder está vestido. ¿Está vestido de qué? Pues está vestido de división de poderes, de contrapesos, de balances, está vestido de consulta, está vestido, ¿no? Y bueno, hay poder, obviamente hay poder, pero es un ejercicio del poder que tiene una forma, ¿no? En cambio, cuando hay un sistema de dominación que está buscando legitimarse, el poder está desnudo, ¿no? Y entonces se juega en ese terreno. Dicho eso, ese sistema de dominación se autodenomina, no lo invento yo, cívico-militar, ¿no? Es un sistema, la propuesta chavista se autodenomina cívico-militar. O sea, se reconoce desde el comienzo que la lógica militar forma parte esencial del sistema de dominación o del régimen que se está implantando. Si yo lo dijera, no lo que dicen los actores, yo lo diría al revés, diría que es un sistema militar, cívico, porque el peso de lo militar es el peso más importante. O sea, el peso de lo militar en cuanto a la lógica, de cómo funciona el régimen, obviamente en una alianza con lo civil. Es un régimen que tiene una lógica muy vinculada a lo que es lo militar y lo que ha sido el militarismo en América Latina, aunque algunos no estarían tan de acuerdo en llamarlo de una vez militarista, pero por ahí está la cosa, o sea, no está muy lejos. Si no está muy lejos. Otra característica importante es el elemento, la convicción estatista. Este es un régimen estatista. O sea, que piensa en función de la identificación entre Estado y sociedad. Eso es una cosa, desde mi punto de vista, sumamente grave. O sea, cuando se siente que el Estado es la sociedad. Y así lo siente el régimen. Y así habla, así como se expresa. O sea, nosotros somos miembros del Estado, no somos miembros de la sociedad venezolana, somos miembros del Estado venezolano. La ciudadanía no es una cosa distinta del Estado, lo cual desde el punto de vista político es una simplificación gravísima. Porque precisamente la democracia o cualquier régimen que vaya en el sentido de la democracia parte del principio contrario. O sea, el Estado es una creación de la sociedad para que sirva de regulador de exactamente, delegado por la sociedad y que permita entonces que las normas que se da a la sociedad se rijan y que rijan al propio Estado. Pero el estatismo, formulado como lo formulan los voceros del régimen, confunde, identifica sociedad y Estado. O sea, que el Estado es la sociedad, no al revés. La sociedad no es el Estado. Eso en el caso venezolano tiene además un fundamento histórico que hay que mantenerlo siempre en la mente, que es la existencia por más de 100 años de un Estado que vive autónomamente de la renta petrolera. O sea, el Estado venezolano, porque esa división entre sociedad y Estado, una de las maneras como se nota claramente es que el Estado depende económicamente de la sociedad. O sea, el Estado se alimenta de los impuestos, se alimenta de los recursos que la sociedad produce. En el caso venezolano, eso no es así. En el caso venezolano, el Estado no depende para nada de la sociedad. Depende del recurso que obtiene de la venta petrolera, que es el recurso más abundante además del país. O sea, no hay ningún sector económico del país que pueda competir en cuanto a producir recursos con el sector con la exportación petrolera, que la recibe exclusivamente el Estado. O sea, el Estado es el único receptor del recurso petrolero y el Estado es el único distribuidor del recurso petrolero. Entonces, claro, eso, digamos, en las relaciones reales de la sociedad venezolana, sean conscientes o no, el papel del Estado es un papel crucial. También hay que decir, que ustedes lo voy a decir también más adelante con eso, pero que cuando hablo de Estado, el desarrollo institucional de los países de América Latina y muy en concreto de Venezuela,
prácticamente identifica Estado con gobierno, lo cual hace todavía la cosa más grave, ¿no? Porque es el gobierno el que recibe y que maneja el dinero. Y lo otro que está asociado a esto, pero que es más de fondo todavía, es que esa relación de lo que es la renta petrolera con la sociedad y con el Estado venezolano ha generado la cultura política rentista. O sea, que el tema de la renta no es un tema únicamente de realidad económica. El tema de la renta es un tema de cultura política. O sea, que los venezolanos nos vemos solo como rentistas. O sea, la manera como el venezolano común y corriente, de arriba o de abajo, de cualquier clase social, se enfrenta a las relaciones con el Estado y con la sociedad es desde el sentirse rentista. O sea, del rentismo. El rentismo, ¿cómo lo diría en dos palabras? O sea, el que vive de una cosa que no es su propia producción. O sea, la sociedad venezolana durante muchos años no vive de lo que produce. O sea, vive de lo que recibe por un bien que no es producido, que es un bien natural. Y que entonces quiere decir que los niveles de vida, por decirlo simplemente, los niveles de vida de la sociedad venezolana están por encima de su capacidad productiva, gracias a ese plus que ofrece la renta petrolera, y eso está asimilado, repito, culturalmente. O sea, entonces el venezolano no se ubica a sí mismo como quien disfruta de lo que ha producido, o quien reclama un derecho a vivir porque ha producido su vida, sino reclama un derecho a vivir de tal manera porque es copropietario de un recurso que produce una renta y que me tiene que llegar a mí. O sea, tengo derecho a la renta, no tengo obligación de producir lo que yo necesito para vivir. Lo estoy diciendo simplificando un poco, pero eso está muy de fondo ahí. Otra característica del régimen es estatista, pero también es centralista. O sea, es un Estado que concentra el poder. Y ahí es donde entra lo que acabo de adelantar hace un momento, que hay una subordinación de todo lo que pueda significar el Estado al gobierno. O sea, el Estado no es una institución compleja donde hay una función legislativa, una función judicial, una función X y la función ejecutiva, sino que se concentra en el gobierno. Y el gobierno se concentra en el presidente, ¿no? Tenemos una larga tradición presidencialista, que además está también fundada en la tradición caudillista, en la tradición monárquica, como ustedes quieran. Ese personalismo que se convierte en la figura del presidente. O sea, estoy diciendo, en otras palabras, que el régimen es un régimen estatista, autocrático, presidencialista. De ahí a la dictadura, hay un paso. Hay un paso. O sea, la tendencia es para allá, pues, ¿no? Pero una monarquía no siempre es dictatorial. No, este camino lleva más bien hacia la dictadura. Pero eso hay que añadirle otro elemento para poner la cosa más compleja. Este régimen estatista, autocrático, presidencialista tiene apoyo de las masas, cosa que no necesariamente la monarquía también, también las monarquías subsisten porque tienen apoyo de las masas. O sea, tiene apoyo de las masas, apoyo que se muestra en elecciones, en movilizaciones, pero sobre todo la red a través de la cual se mantiene y se logra ese apoyo, se mantiene ese apoyo de las masas, son los programas sociales. O sea, la distribución de la renta. O sea, la distribución de la renta no es un problema solo económico, o sea, de justicia social, de que la gente tenga cómo recibir sus recursos, sino que además se convierte en la manera como se obtiene y se mantiene el apoyo político. O sea, para poder entrar en la red, tú tienes que apoyar. O sea, el uso de la renta no es por justicia, a ti te corresponde. No, yo te doy lo que te corresponde si tú lealmente me soportas. O sea, genera lealtades políticas que son muy difíciles de
romper, pues, ¿no? Y porque se depende de eso. Y eso, además, el chavismo lo llama con un nombre muy bonito, que es democracia participativa y protagónica, ¿no? Que es superior a la democracia representativa. O sea, estamos avanzando en la democracia. En resumen, diría además que el régimen, utilizando lenguaje más clásico de la ciencia política, el régimen chavista es una tiranía de la mayoría. ¿En qué sentido? Ustedes recuerdan que los clásicos de la ciencia política siempre decían que la democracia tenía, uno de los grandes peligros de la democracia es que se convierta en tiranía de la mayoría, porque la democracia necesariamente tiene que tomar decisiones por la vía de la mayoría, o sea, las mayorías son las que toman decisiones, pero la democracia solamente subsiste si las minorías son respetadas, tienen sus espacios y son tomadas en cuenta a la hora de las decisiones, aunque sean mayoría, aunque sean minorías, porque además hay minorías que nunca pueden ser mayoría, ¿no? Por ejemplo, minorías étnicas, que si hay una democracia, tienen que respetar una democracia pluricultural, por ejemplo, donde hay muchas culturas y ninguna es mayoritaria, o hay alguna mayoritaria y otras minoritarias, tiene que respetar ese espacio minoritario. Bueno, la tiranía de la mayoría, ¿qué hace? Que la mayoría ocupa todo el espacio público y expulsa el resto de las minorías, o sea, no respeta a la minoría, no la considera, no la reconoce. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y la tiranía de la mayoría, por supuesto, produce tensiones, porque si la minoría se sabe minoría, pero no está considerada, entonces como se pone opositora, no únicamente parte de ese juego. Y en el caso del régimen chavista en los últimos años, es todavía más tenso, porque la mayoría es muy pequeña. O sea, las elecciones del año pasado, presidenciales, pues el porcentaje de diferencia fue 1 punto algo por ciento, no llegó al 2%. Entonces, bueno, yo soy mayoría, pero ¿qué mayoría soy? O sea, yo no puedo simplemente porque tengo esa mayoría ocupar todo el espacio porque sí, ¿no? Hablar en nombre de toda la sociedad sin reconocer la otra parte de la sociedad. Entonces, bueno, eso significa, en una tiranía, la ciudadanía se reduce. O sea, lo que el tirano exige lealtad, no exige consulta al ciudadano. No se siente que está al servicio del ciudadano, sino que está exigiendo lealtad para formar parte de esa sociedad. Paso a otro punto que llamé antes de la oposición a la posibilidad de generar una alternativa, ojalá democrática. Esto significa la primera, ¿por qué pongo este punto así? Porque digo de plano que no existe en Venezuela una alternativa política al chavismo. O sea, no existe en Venezuela una alternativa política al chavismo, es decir, otra propuesta que pueda ser escogido entre uno y otro. Lo que existe, lo que ha existido durante todos estos años, es una oposición al régimen chavista. O sea, que lo que une a eso es a todos aquellos que por una razón o por otra están en contra del chavismo. Pero el punto de unión es negativo. Entonces, bueno, ok, no hay chavismo, ¿qué hay? Entonces, ahí las respuestas son variadas. Y ninguna de esas respuestas es una respuesta que se pueda decir que es una alternativa política, o sea, que tenga una fuerza social y una organización o unas organizaciones que la respalden, que hagan posible que esa fuerza social se convierta en gobierno, con un proyecto y con un programa. Eso no existe en Venezuela. Precisamente ese es el drama venezolano, o sea, la inexistencia de
una ciudadanía madura, organizada, y propuestas que sean realmente alternativas. La oposición que existe se pudiera clasificar en dos grandes corrientes. La oposición, vamos a llamarla A, que caracteriza al régimen chavista como dictadura y por tanto que la oposición tiene que ser, o sea, la salida de la dictadura es solo por la fuerza, porque ninguna dictadura entrega al gobierno por las buenas. O sea, frente a una dictadura lo que hay que hacer es derrocarla. Entonces, bueno, lo que hay que hacer entonces como oposición es crear las condiciones para el derrocamiento, y eso sucedió en Venezuela por lo menos 3 veces en estos 15 años y la última en los últimos 6 meses. El último esfuerzo de crear las condiciones para el derrocamiento de la dictadura. La otra corriente dice, la otra corriente que se propone generar una alternativa democrática, dice, bueno, a la democracia solo se llega democráticamente. O sea, no es posible llegar a la democracia por la vía de la fuerza. Derrocar una dictadura con otra, por la fuerza, lo que va a provocar es otra dictadura. Y lo más seguro es que sea una dictadura militar, porque son los que pueden realmente, en última instancia, derrocar una dictadura que también tiene base militar. A la democracia solo se llega por la vía democrática y por tanto hay que crear, hay que construir la base social de la democracia. ¿Cómo se construye la base social de la democracia? Con paciencia y salivita, ¿no? Con paciencia y salivita. O sea, es un proceso de largo plazo, porque hay que crear al ciudadano, o sea, hay que lograr que la ciudadanía sea la identidad de la gente, pues del pueblo. Y con salivita digo porque hay que hablar mucho. Es hablado, o sea, es convenciendo. Es convenciendo. O sea, no hay otro modo de construir una fuerza social democrática que no sea a base de convencer. O sea, si no, estamos hablando de otra cosa que no es la democracia. Entonces, bueno, eso significa que primero que tiene una base social y luego que tiene una base política. O sea, tiene que convertirse en un proyecto político, que tenga proyectos, o sea, que tenga una visión de país y que tenga la organización para primero conseguir el apoyo electoral, porque no puede ser otro, y para gobernar, que tenga un programa de gobierno. Eso sería lo que habría que hacer. Eso no se ha logrado. Más aún, aquí soy bastante pesimista en esto que voy a decir, no se ha intentado seriamente. O sea, los opositores al régimen chavista no se han tomado el tiempo y la tarea de construir esa base social y esa organización política. O sea, han jugado al otro terreno y no se ha logrado además esa oposición tampoco no logra hacerse ver ni interna ni externamente como democracia social, que es otro elemento importante aquí. O sea, el chavismo, uno de sus mayores éxitos desde el punto de vista político es que es visto dentro y fuera del país como socialmente preocupado, o sea, como justiciero, como quien propugna la justicia social, como quien pone de relieve las necesidades de la gente pobre y que necesita atender a esos sectores de la sociedad. La oposición no ha logrado esa imagen, ni dentro ni fuera del país, por lo que mucha gente que no se considera a sí misma chavista tampoco se considera de oposición. Ustedes habrán oído 1000 veces decir que Venezuela está partida en dos. Mentira podrida. No está partida en dos, está partida en muchos más pedazos. O sea, y los extremos ideológicos, pues el chavismo y la oposición radical son minoritarios. O sea, son grupos que pueden andar quizás alrededor del 20% cada uno, si ponemos, pero hay un inmenso
otro grupo, pues más del 50, 60% de la población que ansía otra cosa, pero que en este momento no confía en ninguna alternativa distinta al chavismo, especialmente los sectores populares. O sea, si hay un gobierno que no sea chavista, ¿cómo quedamos nosotros ahí? Claro, eso también, la respuesta a esa pregunta, si se hace desde la cultura rentista, es muy peligrosa, porque tú estás esperando un gobierno que distribuya la renta. No estás esperando un gobierno o un régimen político que te empuje a trabajar, ¿no? a la producción. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos importantes. Y otra cosa que quiero comentar para terminar este punto es, en los últimos años, y bueno, los últimos años muchos ya, pues, desde el año 89 para acá, cuando el famoso Caracazo, después con los golpes de Estado del 92, después con las transiciones al chavismo, después con el 2002, y sobre todo en este último año, los venezolanos hemos descubierto la violencia soterrada que existe en la sociedad. O sea, ha hecho aparición la violencia como instrumento también político. Y eso, la violencia de quienes intentan golpes de Estado, la violencia de los que se oponen y también la violencia del gobierno, o sea, la violencia represiva, que ha tenido sus episodios anteriores, pues, cuando la lucha contra la guerrilla en los 60, pero ahora también, o sea, el Estado se ha comportado represivamente y el límite que pudiéramos llamar el límite básico del actual momento histórico de la humanidad, que son los derechos humanos, no es límite, no ha limitado esa acción violenta, que también está en el seno de la sociedad, pues, ¿no? En el aumento de la delincuencia, en el aumento, en la hazaña con que se hacen las violencias, etcétera, pues, ¿no? Y me refiero ahora al último punto que anunciaba, el tema de la legitimidad y los falsos dilemas. O sea, el tema de fondo de la situación venezolana es cómo se construye, cómo se funda una legitimidad política que permita que la sociedad pueda avanzar hacia donde se ponga de acuerdo. Ese es el tema de fondo. Y con ese tema viene una pregunta. ¿Es la democracia el horizonte compartido? Y ahí la respuesta yo no la tengo. O sea, yo no estoy seguro de que se pueda decir que la sociedad venezolana tiene suficiente músculo democrático para que cualquier régimen que se plantee como legítimo, o sea, que obtenga la legitimidad, sea realmente democrático. O sea, podría suceder que se haga legítimo un régimen no democrático, cosa que además en el mundo actual no es tan extraño. O sea, está sucediendo en muchas partes, que le ponen el título de democracia, pero que en la práctica no lo son. No son democracia, hay muchos adjetivos, desde iliberales o no liberales hasta... Entonces eso, digamos, es una de las primeras cosas en las que, desde el punto de vista de lo que hemos manejado nosotros como la Compañía de Jesús, como los grupos en los que estamos más o menos trabajando, es que uno quisiera una democracia, un régimen democrático, pero hay que empezar por hacer eso patente. ¿Qué significa eso de un régimen democrático? Entonces, ahí en el fondo de esa pregunta, o sea, para responder a esa pregunta, está el tema de cuál es la idea de pueblo que se tiene. O sea, porque si la democracia es o está vinculada al gobierno del pueblo, ¿qué es el pueblo? O sea, ¿dónde está mi idea de pueblo? Es evidente que la idea de pueblo que ha manejado en la práctica hasta ahora el chavismo es el pueblo masificado, liderizado por un líder, por una persona carismática. Y es evidente que la oposición no tiene una idea de pueblo clara y que tiende a una idea de pueblo más bien elitista. O sea, quizás eso lo digo nomás que yo porque he tratado de estudiar el positivismo hace mucho tiempo. Estamos volviendo a las épocas del positivismo, donde se consideraba que la masa no era capaz de.
y que solamente las élites son capaces de. En este caso la élite sería la clase media, porque entonces bueno, ahí estamos en esa situación. Uno de los, digamos, de los actores que ha estado muy sobre el tapete en este tiempo son los estudiantes, ¿no? Y ustedes me imagino que estarán bastante al tanto de cómo se ha magnificado la presencia de los estudiantes. Bueno, yo ahí me atrevería a decir que esos estudiantes que son magnificados a través de los medios de comunicación y que son puestos como los héroes de la situación, no son los estudiantes, son algunos estudiantes vinculados con una visión antichavista, ¿no? O sea, también en los estudiantes el mundo es bastante más largo que eso. Y no son solamente estudiantes, hay otra gente que también participa en esas movilizaciones. Pero el movimiento estudiantil como tal, o sea, sí hay un movimiento estudiantil que fundamentalmente es anti-chavista, o sea, que no es, y que bueno, que son, la mayoría de los que forman parte de ese movimiento estudiantil son personas elegidas por sus compañeros en las universidades para distintos cuerpos de representación. Sin embargo, ese grupo es muy heterogéneo. Dentro del movimiento estudiantil hay el grupo más activo, el grupo que marca un poco la línea política, que es el grupo que está manejado desde los partidos. O sea, son militantes de partidos políticos que están en las universidades, que son estudiantes y que forman parte del movimiento estudiantil. Ese grupo es el más activo y es el grupo que marca un poco la pauta. Entonces, digamos, las acciones de los estudiantes son acciones que son decididas no en el estudiantado ni en la universidad, son acciones decididas en los partidos políticos, donde los estudiantes son los ejecutores. Incluso hay alguna organización que ni siquiera es estudiantil, que participa en eso. Y ese movimiento estudiantil es un movimiento muy protestatario, como ustedes han visto por las imágenes que se han difundido a trocha y mocha. No tiene un programa político, un proyecto político más allá de decir esto no sirve. Pero entonces, ¿qué es lo que sirve? O sea, ¿qué va más allá? O sea, ahí entra en conexión con lo que es el pensamiento político de una clase media muy infestada de la antipolítica. En Venezuela, no solamente de ahora, sino de antes, que parte del origen del chavismo tiene que ver con eso, que yo lo llamo pensamiento mágico. O sea, gente que piensa políticamente con el pensamiento mágico y que están convencidos, sin ningún fundamento en la realidad, que si se cambia el gobierno las cosas se solucionan. O sea, basta que no esté Maduro en la presidencia o que no esté Chávez en la presidencia para que las cosas mejoren. O sea, lo que hay que hacer es sustituir este gobierno que es tan malo. Entonces, aparte de la ilusión de que las cosas son tan fáciles o tan rápidas, no se plantean ni siquiera preguntas tan de fondo como la que acabo de hacer hace un rato sobre la democracia. O preguntas tan de fondo como qué pasa con la cultura rentista cuando sabemos que el petróleo no es infinito. Y que incluso aunque se mantenga por muchos años no alcanza. Y que el rentismo además es una manera de frenar el desarrollo, no de promoverlo. Y que el rentismo más bien produce mendigos y no ciudadanos. Y que no produce una sociedad que sea capaz de ponerse al Estado, de oponerse al Estado. Entonces, bueno, esa situación es preocupante, pues la clase media, de la cual los estudiantes opositores son su expresión vanguardista. Yo me he calentado muchas veces porque escucho a papás de los estudiantes diciendo, menos mal que alguien hace algo. O sea, están como diciendo que la generación de los estudiantes está haciendo lo que ellos no hicieron, pero hazlo. Hazlo. O sea, no lo hiciste antes, hazlo ahora. Y la responsabilidad es la misma. Otra distorsión en la manera como se presenta la situación venezolana es que los pobres
apoyan al chavismo y los ricos son los opositores. Eso no es verdad, en primer lugar porque no hay tantos ricos en Venezuela como para que puedas tener una votación que alcance casi la mitad de la población. Y entre el mundo de los pobres, por eso dije antes que la sociedad venezolana no está dividida en dos bloques, sino en muchos bloques. Y dentro de los ricos hay mucha gente que puede ser chavista. Si no es chavista, sí le gusta el chavismo porque ha hecho muchos buenos negocios. Porque también es verdad que durante el chavismo hay sectores que han logrado hacer enormes negocios, sobre todo el sector bancario, el sector importador, y el descontento en el mundo popular es muy grande al respecto porque el gobierno es ineficiente y porque en este momento se vive una situación económica muy difícil, ¿no? La escasez, los servicios públicos están muy mal llevados, pero bueno, el descontento ante ausencia de alternativa se convierte en supervivencia y resignación, porque no hay otra cosa que hacer. Construir la legitimidad entonces requiere esa formulación de ese horizonte compartido entre pobres y ricos y entre chavistas y no chavistas como una necesidad. O sea, precisamente eso fue la característica de la sociedad venezolana y creo que de la sociedad, de casi toda la sociedad latinoamericana. O sea, en el siglo XX la modernización como proyecto se convirtió en algo que aglutinaba ideológicamente y socialmente. Bueno, eso no existe en Venezuela, ese horizonte hay que construirlo. Y para eso hay que salir al encuentro, hacer política, ¿no? Proponiendo algunas cosas hasta donde se pueda llegar, y para hacer eso hay que superar la polarización. O sea, yo tengo que hablar con el otro, o con el que considero como el otro. No me puedo quedar el chavismo en su propia salsa y la oposición en la suya, porque eso no lleva a ninguna parte. O sea, ninguno de los dos está generando esa situación. Salir al encuentro supone entonces una necesidad para poder construir. Y yo estoy plenamente convencido de que mientras no se plantee claramente el tema de que hay que superar el rentismo como situación económica y el rentismo como cultura política, no hay futuro en Venezuela. Y esa pregunta no está planteada en casi ninguna parte. Entonces, mientras no se plantee una legitimidad donde el rentismo no sea sea la superación de los 100 años de rentismo, no es posible el futuro en Venezuela. Porque desde ahí es que se puede construir el ciudadano que produce su propia vida económica, social y política. Y desde ahí que se puede crear la sociedad que pueda tener el Estado a su servicio. Y bueno, en este momento más coyuntural es absolutamente necesario recuperar la confianza en la palabra. O sea, nadie cree en nadie. Entonces, si queremos solucionar los conflictos que son agudos y superar heridas, como ya dije antes, y resentimiento, no hay otro modo que hablar. Pero yo no hablo si no confío en la palabra del otro y si no entiendo el idioma del otro. O sea, hay que hablar el mismo idioma y creer en lo que la gente dice. O sea, significa reconocer al otro. O sea, la pregunta para mí que no está respondida y que hay que responder pronto en Venezuela no es si dialogamos o no, sino cuándo empezamos a dialogar. Porque mientras más tarde, peor. Mientras más tarde, peor. Bueno, y Colombia es un caso bien claro de eso. Entonces, eso hay que hacerlo. Y dialogar significa negociar. Negociar. Y negociar significa reconocer al otro, significa ser capaces de políticamente sustentar la reconciliación social. O sea, hay que sanar las heridas. Es un proceso también muy largo. O sea, lo mismo que se plantea ahorita en Colombia, pensando en el posconflicto en caso de que se logre parar el conflicto armado. Bueno, en Venezuela no es el conflicto armado en las mismas condiciones, pero sí hay que hacer el mismo proceso de reconciliación. No el mismo, o sea, un proceso de reconciliación para que la legitimidad tenga pie y tenga
sustento. Hay una cuestión que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la cosa de la gasolina y tiene que ver con la industria, con la clase obrera. O sea, para mí, si no se entiende bien el tema de la importancia del rentismo, lo demás se hace muy difícil. Entonces, en una sociedad rentista, que además le pones controles estatales al flujo financiero y trata de encerrar el país en un mundo que tiene una comunicación como la que tiene, con una ideología además muy simplificadora de los procesos sociales y económicos, que piensa que el Estado puede, por ejemplo, producir mejor el hierro que los privados. Entonces se hace la cosa muy complicada. El tema de la clase obrera es un tema importante, porque se hace una ley del trabajo, de los trabajadores, que prácticamente le pone todas las cortapisas posibles a un empleo, al empleo productivo, no al empleo, a la capacidad de producción. O sea, que tienes una clase obrera que no está medida por su eficiencia o por su eficacia, sino está medida porque es obrero, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, si ya tienes una mina puesta ahí que puede explotar en cualquier momento, pero además de eso, ha habido me refiero con esto a la industria, el papel de la educación privada, etcétera. El estatismo del que hablé como característica del régimen supone que lo privado no tiene espacio. O sea, el estatismo llevado a su extremo significa no queremos ni educación privada, ni industria privada, ni nada privado. O sea, lo privado es anticoncepto de la sociedad que queremos, ¿no? Entonces ahí la industria ha sufrido por eso, ha sufrido expropiaciones, ha sufrido restricciones de todo tipo. Si además un país que vive de la importación tiene control de cambio, todo eso, pero en el fondo también está eso. O sea, también está eso. Entonces, por supuesto, el inversor no quiere invertir, nadie se arriesga a invertir. O sea, el que se queda es porque tiene capacidad de supervivencia, porque puede operar con lo que tiene, pero si tiene que depender de insumos externos o tiene que depender de permisos del gobierno. Entonces, bueno, esa mentalidad ahí, y tiene que ver con el tema de la gasolina que es emblemático. El tema es que al encerrarse la sociedad económicamente, se producen tales distorsiones que ya no hay manera. La gasolina es el extremo, pero eso pasa con todo. Pasa con todo. O sea, la gasolina en Venezuela no cuesta. No tiene precio, ¿no? Se pierde todo lo que se usa de gasolina. Pero sucede lo mismo con todos los alimentos subsidiados. O sea, uno de los programas del gobierno es distribuir alimentos a la población más pobre. Entonces, para eso los subsidia. Pero los subsidia alimentos importados, no producidos en el país. Entonces, con una diferencia de precio que es mucho más barato, mucho mejor para traerlo para Colombia que usarlo en Venezuela. Entonces, voy a poner esta anécdota que me parece que no es un problema muy grave, pero es muy significativo. Un cura italiano que estaba ayudando a unas familias ahí en el barrio del Río, en San Cristóbal, los vio que tenían problemas de alimentación y consiguió una paca de arroz, ¿no? Y le llevó la paca de arroz a la familia. Y volvió a la semana o a los días, y entonces le preguntó a la familia cómo les había ido, que si les alcanzaba y tal. Sí, estamos contentísimos. Ajá, ¿y qué pasó? Y no sé qué, no, ahora hemos podido comprar todo esto. ¿Y qué pasó? Agarraron la paca de arroz, se fueron para Cúcuta, vendieron la paca de arroz a precio colombiano y tenían dinero para ese mercado. Entonces, cualquier cosa que yo tenga, mejor es venderla en Cúcuta para tener recursos que para otros. Entonces, digamos, mientras exista y eso no es un problema ni el gobierno colombiano solamente, es cómo se inserta de verdad la economía venezolana en la economía real, que tiene que ver también con el tema de la integración y de Mercosur, etcétera. O sea, cómo una economía subsidiada rentista puede competir con la economía brasilera o con la economía Argentina anda un poco en el mismo rollo, o con la economía chilena. O sea, puede competir, no competir, sino cómo puede insertarse, cómo puede formar parte de ese sistema. Si a eso ustedes le añaden el elemento corrupción, bueno, o
sea, todos estos controles lo que generan es corrupción. O sea, no solamente porque yo le comentaba a algunos anoche, o sea, la gasolina, en Venezuela, ¿quién produce gasolina? Solamente el Estado. En Venezuela, ¿quién vende gasolina? Solamente el Estado. Entonces, con el perdón de la expresión latina, ¿cómo carajo se van 11 millones de litros mensuales para La Guajira? Si no es por métodos de, o sea, si no hay unos canales de corrupción extremadamente bien montados. Y eso lo podemos decir prácticamente de cualquier rubro de la actividad económica. O sea, no hay, si el tema de la corrupción es obviamente, pero no es un tema ético, es un tema de realidad. O sea, yo conozco bastante gente. Uno de las profesiones peor pagadas en Venezuela es el educador. O sea, está muy mal pagado, ¿no? Yo conozco bastantes docentes que redondean su sueldo vendiendo gasolina en Cúcuta. O sea, vendiendo, ¿qué hacen? Pues llenan el tanque de gasolina en Venezuela, que les cuesta 6 bolívares rellenar el tanque de 100 litros, van para Cúcuta, venden lo que necesitan, lo que sea, se quedan con lo que necesitan para regresar, y eso lo hacen una vez al mes, y con eso ganan más que dando clases todos los días en su escuela. Entonces, ¿qué le dices tú a esa persona que no, o sea, que eso está mal? Sí, pues claro que está mal, él sabe que está mal, pero dice que no lo haga. ¿Y con qué alimenta a su familia? Digamos, desde ese micro hasta los grandes negocios. O sea, también también contaba alguien anoche esto, uno de los choferes de la Universidad Católica del Táchira, en la que trabajaba, tiene un primo que tiene 2 gandolas. Y esas 2 gandolas las utiliza para traer chatarra a Colombia. Chatarra. No, una tractomula. Una tractomula grande. 2 tractomulas inmensas. Trae la chatarra desde Ciudad Bolívar. O sea, desde Guayana. Entonces, al chofer le llenan la tractomula de chatarra y le dan una paca de billetes así. Y una lista con las alcabalas que tiene que pasar por la carretera. ¿Y cuánto tiene que dar en cada una de las alcabalas? ¿No? Entonces, bueno, ese negocio es tan bueno que pueden pagar las 200 alcabalas que hay desde Ciudad Guayana hasta San Antonio del Táchira, pagar en todas ellas, pasar la tractomula para Colombia y vender la chatarra. La diferencia es tan grande que vale la pena. Y eso en todo. En todo. Entonces, digamos, eso realmente es importante. La frontera colombo-venezolana, eso, ahí estamos trabajando en un proyecto que lo verá con mucho entusiasmo, los jesuitas, de crear una red de las organizaciones que tienen que ver con la Compañía de Jesús para tratar de ayudar a fomentar la ciudadanía fronteriza. O sea, un poco, ¿qué decimos nosotros ahí? Bueno, decimos que somos el mismo pueblo en 2 naciones, porque no solamente los guajiros. O sea, los guajiros son binacionales resistentes. O sea, todos siempre han sido así. No son binacionales. Dicen que al revés, que ellos son antes que Venezuela y que Colombia. ¿No? O sea, que la nación guayú es anterior. Que Venezuela y Colombia lo inventamos nosotros. ¿No? Pero bueno, siempre se han sentido que que el territorio es guayú, no es Venezuela ni Colombia. Pero también la gente que vive en Norte Santander y en el Táchira, la gente que vive en Apure y Arauca, o sea, se sienten. Yo soy caraqueño, que está bien lejos de la frontera de Caracas, pero he vivido los últimos 10 años en el Táchira, y la verdad es que la diferencia es muy grande de cómo se percibe esa relación. O sea, de verdad que la gente del Táchira, la gente de Apure, no siente la diferencia entre una nación y la otra. Se vive de otro modo, y eso me parece que es una gran riqueza. Entonces, ¿cómo ver eso en positivo? Es un poco la idea, porque también se va colando la imagen maliciosa de que la frontera que hay que defender la frontera, que hay que mantener la separación. O sea, más bien ahí hay un punto de integración importante en contra de eso, en contra de la posibilidad de hacer
de dividir la cosa, hablando de la integración pero dividiendo. En la parte más política, o sea, es verdad que ha habido muchas elecciones y es verdad que las elecciones, a pesar de que mucha gente dice que son fraudulentas, no lo son en general. O sea, más allá de los fraudes que hay en toda elección, pero son libres. Claro, la gente vota, como no hay alternativas, ¿por qué está votando? Está votando por cómo se distribuye mejor la renta a favor suyo. No estamos hablando de una cultura vieja, no únicamente con el chavismo, también antes. O sea, cuando ganaba Acción Democrática, ganaba COPEI, pasaba lo mismo. O sea, que la gente no está votando por una alternativa de programa de gobierno, está votando por cómo ubicarse en el sistema de distribución de la renta o en el clientelismo. Y me preocupa un poco la intervención sobre el tema juvenil. O sea, a pesar de que mucha gente dice que todos estos años han sido uno de los resultados, entre comillas, positivos es la politización, yo tengo la impresión de que es lo contrario. Esa es mi impresión, de un viejo de 60 y pico de años, ¿no? Yo creo que la juventud venezolana hoy está más despolitizada que antes. La juventud venezolana de hoy tiene no solamente poca tradición, poco conocimiento de la tradición, sino poco interés en conocerlo. O sea, no está, es una juventud muy posmoderna en ese sentido, culturalmente hablando. O sea, como posmoderna le interesa mucho más lo inmediato que lo anterior o lo posterior. Una juventud poco inclinada a participar en organizaciones estables, que es lo que tiene que hacer una organización política, digamos, de largo plazo. Por supuesto, sensible a los problemas que tiene. Y por supuesto, sensible a que, bueno, que la alternativa del país no la ven. O sea, cómo voy a tener yo casa, cómo voy a tener familia, cómo voy a poder ejercer mi profesión. Eso por supuesto que existe, pero eso no está planteado en términos, a mi modo, a lo mejor soy injusto con lo que estoy diciendo. No está planteado en términos de cómo yo entonces milito en una corriente que permita que para todos haya oportunidades, sino que está visto muy individualmente. O sea, cómo voy a luchar por mi futuro, no por el futuro de la sociedad venezolana, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? El aumento alarmante de la migración juvenil. O sea, cuando no ves alternativa, en vez de decir, bueno, yo entonces me comprometo a luchar por un país mejor, no, yo me voy. Si puedo, me voy. A buscar en otras partes. A buscar en otras partes. ¿No? Entonces, yo sí creo que desde el punto de vista político, el trabajo con el trabajo ese de politización de la juventud es prioritario. Prioritario. O sea, cómo formar. En eso algo intentamos hacer, pero son poquitas cosas. O sea, lo que se puede hacer todavía es poco, pues, ¿no? Porque, bueno, el papel de la iglesia como la iglesia es muchas cosas. La iglesia es igual que el país, o sea, está igual de dividida que el país. O sea, dentro de la iglesia hay muchos cristianos católicos que son chavistas y muchos que votan por el chavismo, muchos que no, muchos que están en la oposición. La jerarquía eclesiástica venezolana, también lo digo, como no tengo mucho tiempo, lo digo rápido y mal, pero yo es culpa de Horacio. No ha sabido encontrar su puesto. O sea, la jerarquía católica ha tenido una posición sesgada a favor de la oposición, demasiado evidente, con lo cual ha perdido autoridad. O sea, la autoridad que puede tener quien es capaz de ponerse un poquito fuera de esa lógica polarizadora. Y en este momento, por ejemplo, si hubiera que buscar una mediación en Venezuela, la iglesia no es la iglesia venezolana, ¿no? La mediación que se hizo, que se está intentando hacer con los diálogos en Venezuela, es directo al Papa con el nuncio, no los obispos venezolanos, ¿no? Entonces, no ha encontrado, o sea, la jerarquía eclesiástica venezolana no ha encontrado
ni el lenguaje ni la posición que desde la fe, digamos, desde una posición de pastor, yo puedo hacer. Cómo llevar a esa reflexión de la sociedad. No lo ha hecho, sino que más bien se ha sesgado demasiado en una dirección. Digamos, la Compañía de Jesús ha intentado hacer algo de eso. Y bueno, las publicaciones, los cursos que se hacen, etcétera, intentar buscar una vía intermedia, pero digamos, en Venezuela es bien difícil mantenerse en una posición de esa naturaleza. Cuba y Venezuela. O sea, ¿cuál es la diferencia? Cuba pasó de la dictadura de Batista a la dictadura de Fidel Castro. Y la revolución castrista no esperó, expulsó, digamos, a todo elemento social que pudiera ser opositor a eso. Y generó un sistema, bueno, como de control social y político sumamente eficiente, que ha hecho que prácticamente ha impedido todo tipo de organización, que no sea la que el Estado y el gobierno promueven. En Venezuela eso ni era posible, pues no es lo mismo pasar de 40 años de sistema de gobierno partidista a través de la elección. O sea, Castro llegó a plomo, o sea, llegó por la fuerza a los gobiernos. Chávez llegó por la vía electoral. O sea, no es lo mismo. Y además siempre planteó eso así. Y existe en la sociedad venezolana una resistencia grande a eso, o sea, a una dictadura tipo cubana, aunque intentos los hay. El Estado venezolano es un Estado con mucho más recursos que el Estado cubano. Se puede, de alguna manera, crear esa red clientelar que permita buscar lealtades, no por la vía de la fuerza, sino por la vía de la lealtad, o sea, por la vía del agradecimiento al presidente. No, esta casa me la dio Chávez. No, no es que el Estado me dio permiso para habitar aquí. Entonces, esas cosas hacen una diferencia bastante grande. Al contrario, más bien Cuba se ha aprovechado muchísimo de Venezuela, ¿no? En términos de sustento económico y político. Ahí una de las posibles derivaciones del chavismo es más bien hacia a lo que podemos decir, simplificando las cosas, al modelo chino, ¿no? Al modelo de pasar a una economía mucho más abierta para poder subsistir económicamente después del rentismo, con el control político muy serio, si logra seguir manteniendo la oposición desarmada, o sea, desarticulada, ¿no? Ahí está la pregunta sobre el momento de crisis en las sociedades, las universidades son caja de resonancia, pero también son productoras de nuevos sujetos y nuevos comportamientos y nuevos imaginarios. La universidad en Venezuela, ¿qué papel juega? ¿Qué rol juega en estas circunstancias? A partir de tu propia experiencia. O sea, la universidad en Venezuela ha sido muy reacia, crítica al régimen chavista en general. Por supuesto, también hay gente chavista dentro de las universidades. Estoy hablando un poco de todas, públicas y privadas, ¿no? La universidad que existía cuando llega Chávez es una universidad que no se traga fácilmente un régimen militar o un régimen centralista. O sea, eso está como un poco contra el gen de las universidades y de la gente, tanto el profesorado como el estudiantado, como la gente que trabaja en las universidades. Y el chavismo nunca no ha podido penetrar las instituciones universitarias políticamente. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia del chavismo en el mundo universitario? Bueno, sobre la base de una agresiva expansión de la oportunidad de estudio en las universidades, han montado un sistema paralelo. O sea, las universidades públicas tradicionales, pues las universidades autónomas, la Universidad de los Andes, la Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, etcétera, las grandes universidades autónomas con tradición universitaria
arraigadas, o las universidades privadas más antiguas, pues la Católica Andrés Bello, o la Santa María, o la nuestra, la del Táchira, bueno, no son penetrables, entonces yo monto un paralelo. Entonces han creado universidades totalmente manejadas desde el gobierno. El caso más emblemático y más espeluznante es la Universidad de la Fuerza Armada. Se llama Universidad de la Fuerza Armada, se llama así. Tiene 250.000 estudiantes. Tiene 44 sedes en Venezuela. ¿No? Bueno, ahí hay de todo. Entonces, para ser decano no hay que ser doctor ni nada de eso, sino hay que ser coronel. ¿No? El general, el rector es un general. Bueno, ahí tengo tiempo para una anécdota que va a ser muy divertida. Este señor general, que es ahora rector de esa universidad tan grande que está en todo el país, lo nombraron, era el jefe del Comando Estratégico Operativo de la Fuerza Armada. Pasó a retiro y lo nombran rector de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. En la primera reunión del Consejo Nacional de Universidades, en la que están todos los rectores de todas las universidades chavistas y no chavistas, era en la universidad en esa universidad. Entonces él abre la reunión con unas palabras de bienvenida y dice, bueno, yo hoy he estado muy sorprendido, porque aquí a mí todo el mundo me llama profe. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo tal? Y yo estoy acostumbrado a que me digan mi general. No, entonces, claro, dice, bueno, yo tengo 30 años en la Fuerza Armada y vengo de la parte operativa. Vengo de la parte operativa, yo no... entonces se da cuenta que está metiendo la pata, ¿no? Y dice, claro, pero también hay que reconocer que todo militar es un educador. Y por tanto, no, la verdad es que me siento bien como general. Entonces, cuando estaba en ese discurso, el micrófono que tenía, como ese que tienes tú ahí, se falla. Entonces, claro, el que está encargado de los micrófonos brinca con ese, ¿no? Y con otro micrófono y se lo da. Entonces se le queda viendo al general y le dice, menos mal que no estás en un cuartel. Entonces, claro, también se da cuenta que mete la pata y dice, bueno, no te va a pasar nada, muchacho, no te preocupes. Bueno, entonces digamos, eso es una universidad. Después está la Universidad Bolivariana, que también, y hay una cosa que se llama la Misión Sucre, que es un sistema para graduar gente utilizando la infraestructura de otras universidades con situaciones, digamos, en situaciones muy, digamos, la idea de municipalizar la educación universitaria no es mala, pero tiene que tener los recursos para eso, o sea, los recursos tanto de infraestructura que los puedes tener por las escuelas, pero sobre todo el recurso académico. O sea, en el Nula, que es una población que está en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, abrieron la carrera de Derecho, y la única abogada que asistía en el pueblo era la que trabajaba con nosotros en el SJR, pero ahí se graduó gente en Derecho. ¿No? Entonces, está bien, o sea, digamos, el problema es el tema de la calidad de la educación. Pero después, además de eso, digamos, de formar el paralelismo, ¿qué ha hecho para tratar de controlar las universidades? Bueno, todas las universidades que tienen elecciones, o sea, que son autoridades electas, todas tienen los periodos vencidos, porque el gobierno pretende que las elecciones universitarias sean como si fueran elecciones municipales, o sea, que el voto sea uno por uno. O sea, que el voto de un estudiante vale lo mismo que el voto del profesor, que el voto de un obrero. Entonces, eso significaría que en las universidades las elecciones, las autoridades las eligen los estudiantes, porque en toda universidad hay más estudiantes que profesores y que obreros, ¿no? Cosa que las universidades se han negado, entonces no hay elecciones. Las autoridades universitarias están sin el cambio normal. Otra cosa ha hecho, el presupuesto. El presupuesto de las universidades públicas es del Estado. Entonces, durante años
no ha cambiado el presupuesto, o sea, el mismo presupuesto. No alcanza, obviamente, porque tiene un país con una inflación promedio anual del 30% en los últimos años. Entonces, las universidades tienen que pedir lo que llaman créditos adicionales, o sea, un aumento del presupuesto que lo decide la Asamblea Nacional, que está dominada por el chavismo. Entonces, bueno, a las universidades que se portan bien les aumentan el presupuesto y a las que no, no. O sea, y les crean unos problemas internos porque entonces no pueden pagar a los profesores, no pueden hacer los aumentos de sueldo. Entonces les creas una situación interna muy, muy desagradable, ¿no? Con las universidades privadas que han hecho, bueno, intentos fallidos hasta ahora, pero que van a terminar lográndolo, también regular las mensualidades que cobran las universidades privadas, sobre la idea del precio justo. Entonces, bueno, porque el servicio educativo, bueno, es bien difícil de cuantificar y hay universidades que ofrecen tiza, pizarrón y unos pupitres, otras universidades que ofrecen una plataforma tecnológica o que una cosa es un laboratorio de química y otra cosa es una clase con borrador y tiza. Entonces, bueno, es distinto y la educación cuesta. Entonces, por ahí se meten y la otra que nos ha afectado muchísimo, en estos años, el gobierno tiene 8 años que no autoriza ninguna carrera nueva a ninguna universidad privada. 8 años. En los cuales, bueno, y habrá en la carreras presentadas por las universidades, habrá cientos que no han sido autorizadas para que las universidades privadas no podemos dar carreras, ofrecer carreras que no tengan autorizadas por el gobierno porque el título de las universidades privadas lo avala el gobierno. O sea, no es autónoma, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, ahí te tienen en el marco. Te petrificaron en el tiempo. O sea, tú no puedes ofrecer carreras nuevas, no puedes cambiar el enfoque de las carreras, no puedes, ¿no? Entonces es una manera también de tratar de controlar a las universidades. Ahora, las universidades han participado en muchas cosas, pero tienen el mismo defecto. O sea, una universidad que está casi que luchando por su supervivencia, pues poco entra en el diálogo. Y el gobierno no ha tenido oídos para aprovecharse de la universidad como fuente de creación de alternativas, de proyectos, etcétera, pues, ¿no?